¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. Y el día de hoy vamos a ver algo que, bueno, para mí es muy importante, como son los pinceles. Como podemos ya saber, Photoshop cuenta con esta herramienta que son los pinceles. Vamos a seleccionarlo con la letra B grande o B de burro, como se conoce coloquialmente aquí en México, o podemos seleccionarlo acá, que es esta herramienta que tenemos acá. Y este es el pincel, ¿ok? Este es el pincel, lo podemos hacer grande, lo podemos hacer pequeño. Si le damos clic derecho, nos salen todas estas opciones en donde vamos a ir viéndolas en este momento. Ahora, por default viene seleccionado, por ejemplo, este circular definido, que bueno, vamos a seleccionar un color, por ejemplo, un rojo. Voy a poner un rojo que me gusta. Podemos hacerlo pequeño. Es un pincel donde puedes escribir, puedes pintar, puedes hacer lo que tú quieras con esto. Bueno, vamos a empezar con la herramienta en sí. Cuando seleccionamos la herramienta, pues vaya, ¿no? Tenemos el pincel cargado y podemos pintar. Podemos cambiarle color desde esta área, color frontal, y seleccionamos el color, le damos en OK y podemos pintar y hacer lo que sea, ¿ok? Como cualquier otra herramienta, en la parte de acá arriba nos sale su panel o su barra de herramientas, en donde podemos cambiar, por ejemplo, aquí algunas opciones. Esto que está aquí es lo mismo que darle clic derecho y nos sale todos estos valores. Antes que nada, antes de continuar, les pido una disculpa si es que se escucha mucho ruido, pero estoy grabando justamente, bueno, ahorita son la 1:19 de la tarde y aquí donde tengo la oficina hay demasiado tráfico. Entonces, una disculpa, espero que ya pues en postproducción no se escuche tanto y bueno, ok, continuemos. Les decía, le damos clic derecho teniendo el pincel seleccionado y nos aparece esta ventanita, que es la misma que tenemos acá, ok. De la siguiente, que es esta como una carpetita, si le damos clic nos aparece este otro panel que lo tenemos acá en esta herramienta. Si no saben qué onda con esta herramienta, pueden checar los videos que ya he subido. En específico, el curso que hice sobre Photoshop, en donde vemos todo esto pues más, un poco más a fondo. Y bueno, todo esto ahí viene explicado y no me voy a meter tanto en esto, ¿ok? Entonces aquí tenemos pues unas herramientas que si yo le doy clic acá, aquí tengo esta. Si no la tienen aquí, simplemente con darle clic acá les va a aparecer esta herramienta y ya ustedes la mueven y la colocan donde ustedes quieran. Y bueno, aquí podemos hacer otras cosas que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Y el modo, esto es lo mismo que tenemos acá en las opciones de fusión. Si yo le doy, por ejemplo, aquí clic y bueno, lo vamos a poner en una nueva capa, le doy pintar y estos modos que están aquí son los mismos que tenemos aquí, ¿ok? Vamos a pasar a otra. La opacidad, esto si ustedes tienen un mouse, por ejemplo, voy a seleccionar un pincel difuso. El difuso, pues prácticamente vean, el contorno no es definido como este, si se dan cuenta. Es un pincel, vaya, como su nombre lo indica, difuso, que yo pinto y vean cómo es, no tiene un borde definido. Ok, la opacidad funciona pues como tal, ¿no? La opacidad al 100% se nota el pincel bien. Si yo le bajo la opacidad, por ejemplo, al 26% y se va notando así. Esto, pues funciona con un mouse tal y cual lo acabo de decir. Pero, por ejemplo, en mi caso, estoy utilizando una tableta gráfica, entonces tengo un lápiz. Entonces yo aquí le puedo subir la opacidad al 100% y la siguiente opción lo que hace es activar la presión del lápiz. Esto significa que entre más fuerte yo pues pulse sobre la tableta, más va a cargar pintura mi pincel, ¿ok? Entonces si yo activo, miren, por ejemplo ahorita, si yo pinto suave, se nota así. Si yo pinto fuerte, se nota así. Es lo mismo, ¿ok? Si yo activo esta opción,
que, miren, por ejemplo, si yo pongo el mouse ahí y lo dejo ahí, me va a brotar pues lo que hace la herramienta. A ver, déjeme ver. Ahí está. Usar presión para opacidad. Si se desactiva la presión, controla el ajuste establecido del pincel. O sea, esto. Si yo le doy un clic, ahora, si yo pinto suave, vean, si yo pinto un poquito fuerte y si yo pinto fuerte, ok, esto es lo que hace una tableta gráfica, pues facilita el trabajo para ciertas cosas. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo pintar suave y ir pulsando más fuerte y carga más pintura hasta que pinte yo más fuerte y carga toda la pintura. Esto, en lugar de estar, si yo desactivo la opción, en lugar de, por ejemplo, bajar la opacidad al 20%, pintar aquí, después subirla al, no sé, 60% y seguir pintando y después al 100%, pues es un poco más tedioso, ¿no? Entonces eso es una ventaja de la tableta gráfica. Si quieren, más adelante puedo hacer un video pues hablando sobre las tabletas gráficas y recomendarles alguna. En este caso, pues la que yo tengo no es tan cara, pero bueno, esto es otro tema. Seguimos con el flujo. El flujo, pues vaya, es la cantidad, por decirlo así. Miren, vamos a seleccionar otro pincel y en este caso tengo desactivada la presión, pinto y esto es lo que hace. Si yo le bajo, por ejemplo, el flujo al 1%, vean, esto es lo que hace. Entonces, si yo lo subo, por ejemplo, al 45%, vean, si se dan cuenta en el inicio, cómo queda. Bueno, pues esto, la verdad, yo lo tengo siempre activado al 100% y listo. La siguiente opción, esto si le doy un clic acá es como un aerógrafo más o menos, que al momento de, por ejemplo, si cambio de pincel, bueno, si pongo el mouse sobre, vamos a ver, esta herramienta, dice habilita efectos de desarrollo del estilo del aerógrafo, ¿ok? Entonces es como tal un aerógrafo y ya, ¿no? Suavizar pues es... bueno, creo que lo voy a hacer más. Por ejemplo, lo voy a subir al 100% y vean, no sé si se logra apreciar. Bueno, vamos a cambiar de pincel. Si yo lo bajo al 0%, lo que hace, lo voy a hacer un poco más lento. Si yo lo subo al 100%, vean en dónde está la rueda, que es mi pincel, y dónde está la pintura. Si yo lo hago rápido, vean. Ahora si yo lo bajo al 0%, vean. Entonces no sé si se aprecia bien. Es como, por ejemplo, si yo estoy pintando acá, pero mi círculo está acá, para que, no sé, yo vea en dónde estoy pintando y no me estirbe el círculo. Pues más o menos es eso, ¿no? Pero sinceramente yo esto no lo muevo jamás. No sé para qué se podría ocupar. Esto es cuestión de creatividad. Al menos yo no lo ocupo. Y ahí está. Y bueno, aquí está el ángulo, que bueno, eso también lo podemos cambiar acá, que ahorita vamos a ver esto, ¿ok? La parte de acá, si no saben qué son las herramientas, pueden poner simplemente el mouse y dejarlo ahí, y ahí dice usar siempre presión para tamaño. Si se desactiva, la presión se controla con el ajuste. Esto es lo mismo, que lo que hace pues es, a diferencia de lo que tenemos aquí, esto maneja la presión, pero por decirlo, la opacidad. Y esto, el tamaño. Si yo pinto suave, vean que el tamaño de mi pincel es esto, ¿no? Pero yo lo dejo de este tamaño. Si yo pinto suave, aún así, vean. Y si pinto más fuerte, se va haciendo más grande el pincel. Entonces, por ejemplo, esto sirve, por ejemplo, no importa el tamaño de tu pincel, puedes escribir. Miren, lo voy a hacer más pequeño. Puedes escribir suave y después fuerte. Vean, si yo empiezo suave y fuerte, entonces esto controla también lo que es el tamaño de pincel, controlado con la tableta gráfica, que en este caso es por presión, ¿ok? La voy a desactivar y listo. Acá esto pues son otras formas, ¿no? Por ejemplo, ondulado, que les aparece esto, le dan enter y ahí tienen una línea y vean.
Sinceramente, esto es como un espejo. Todo lo que pintas de este lado sale del otro lado. Esto me imagino que se ocupa mucho en dibujo. Yo al menos no soy dibujante ni nada. Yo esto no lo ocupo. Pero pues creo que sí he visto personas que lo ocupan, por ejemplo aquí. Y si quieren dibujar un rostro, vamos a hacer más pequeño esto. Para no dibujar las dos caras, por ejemplo, pueden venir acá y dibujar el rostro. Dibujar aquí las orejas. Dibujar aquí un ojo, la otra ceja y la boca. Soy malo dibujante, les dije, ¿no? Y el pelo, creo que esto es como un diablo o algo así. Y el cuerpo, ¿no? Y bueno, para esto funciona, para no estar haciendo los dos lados, pero pues ahí lo tienen. Entonces borro esto o le doy control Z hasta que desaparezca y listo. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Seleccionamos el pincel y nos aparece esto normalmente. Si le doy clic derecho o puedo venir acá, bueno, aquí le pongo normal, le doy acá y me aparece lo mismo. Aquí tenemos también el tamaño y la dureza. Por ejemplo, la dureza, ven, el pincel está en normal. Si yo le bajo la dureza al 0%, vean, se pone como un pincel difuso, vaya. ¿Ok? Estos dos valores los podemos controlar también con el mouse o con el lápiz si usan tableta gráfica. Por ejemplo, yo aquí cambio el tamaño, pero si se dan cuenta, no se ve. Para verlo, tienen que darle, por ejemplo, aquí el tamaño, después sacar el mouse de este cuadro para que aparezca el pincel y ven, está muy pequeñito. Si lo quieren más grande, entonces esto no se va viendo. Entonces, en lugar de que hagan esto y estén haciendo esto para calcular el tamaño, lo mejor es presionar Alt. Ven que aparece un cuentagotas, presionan Alt y después dan clic derecho sostenido ambos, o sea, presiono Alt, no lo suelto y doy clic derecho sostenido y vean que aparece el tamaño. Si yo lo deslizo hacia la derecha, se hace grande. Si yo lo deslizo hacia la izquierda, se hace pequeño. Ahora, si yo lo deslizo hacia abajo o hacia arriba, vean, hacia arriba el pincel se vuelve difuso o baja la dureza. Y hacia abajo se vuelve definido, o sea, la dureza al 100%, ¿ok? Entonces, esa es una forma más rápida de trabajar, o bueno, más bien de hacer esto. Entonces, si ustedes están pintando acá, en lugar de dar clic derecho y bajar el tamaño y calcularle, ¿no? Ya lo bajé mucho y todo eso, simplemente pintan, por ejemplo, acá, presionan Alt, clic derecho y hacen más grande el pincel, sueltan ambos. Presionan Alt, clic derecho, lo arrastran, sueltan el clic, después Alt o los dos al mismo tiempo y vean, es más rápido. Igual pueden bajar la dureza y listo. De esta forma pues tienen esa opción muchísimo más rápido, ¿ok? La siguiente, pues aquí pueden buscar los pinceles y esta parte son los pinceles que han usado recientemente. Por ejemplo, si yo doy clic acá, vean, aquí tengo este. Si selecciono este y pinto, ahora me lo coloca acá. En este caso, como el mismo pincel es lo mismo, lo coloco acá. Pero por ejemplo, si yo selecciono otro, por ejemplo este de nubes y pinto, vean, me lo coloca acá porque es el pincel más reciente que ocupé. Si yo voy utilizando más pinceles, esto va a ir avanzando hasta que llegue a este punto y desaparezca, ¿ok? Ahora vamos a seguir tocando esto porque también es un poco importante eso, ¿ok? Ahora selecciono un pincel, no sé, circular y doy clic derecho de nuevo. Aquí me aparecen todos los pinceles que yo ya tengo cargado o creados, ¿ok? Todos estos son los que yo tengo, que ya descargué y los instalé o yo los creé y pues aquí los tengo. Vamos a pasar a eso, cómo crear o cómo descargar o cómo instalar los pinceles. Ok, sinceramente yo ahorita les voy a recomendar una página en donde pueden descargar pinceles y vamos a pasar a ello. En este caso es esta primer página que se llama Brushesi, o no sé cómo se pronuncia, pero yo le digo así, ¿no? Brushesi.
Aquí pueden descargar muchos pinceles, y si se dan cuenta, en la parte de acá viene Premium, que pues son los de pago. Cuando no viene esto, como por ejemplo estos, son gratuitos. Aquí viene un buscador, por ejemplo pueden poner, no sé, gota, le dan enter y les aparece todos estos pinceles. Si se dan cuenta, aquí dice Premium, los que no dice pues no son Premium, vaya. Por ejemplo, no sé, podemos bajar el que sea, no sé, digamos a mí me gusta este. Le doy un clic y me abre el pincel con pues una muestra de cómo quedaría o cuál sería el pincel. Vaya, aquí ustedes pueden buscar y elegir alguno. Aquí nada más estoy eligiendo uno, tal vez no está tan bonito, pero que sea como ejemplo, ¿no? Le doy aquí donde dice descarga gratuita, le doy un clic derecho y esperamos a que termine este contador. 3, 2, 1 y listo. Y en automático se descarga. Aquí arriba debe de aparecer que se está descargando y listo. Le doy en abrir, me abre la carpeta, le doy doble clic para abrirla y extraerla. Le vamos a dar extraer aquí mismo. Y listo, aquí tengo la carpeta con el pincel, que es este, se llama Free Water Bubbles Photoshop Brushes y el número 13. Ok, una vez que lo descargamos vamos a instalarlo. Para instalarlo vamos a abrir una nueva carpeta y vamos a ir a este equipo y donde tengan instalado, no sé, Photoshop. En este caso yo lo tengo en disco local C. Y después, esto depende de su computadora. Si se dan cuenta, en la mía, que es de 64 bits, vienen dos archivos de programa. En cualquiera de los dos, si tienen dos, busquen en dónde está Photoshop. Normalmente es, por ejemplo, archivos de programa. Después se van a Adobe y buscan, por ejemplo, aquí no me apareció. Ah, bueno, sí, aquí sí, sí me apareció, pero tardó un poquito. Está Adobe Photoshop. Si no les aparece, vuelven a regresar a disco local C y buscan en la otra carpeta, ¿ok? En alguna de las dos carpetas está instalado. Esto depende de la computadora que ustedes tengan, ya sea de 32 bits o de 64. En este caso se van otra vez a Adobe y eligen Photoshop, que en este caso yo tengo Adobe Photoshop 2021, y buscan la carpeta que se llame Presets. Le dan abrir y después buscan Brushes. Le dan doble clic y aquí tenemos todos los pinceles que tenemos cargados. En este caso, bueno, yo tengo muchos que no he cargado en Photoshop, pero aquí los tenemos. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es agarrar este, darle copiar o control C, venir acá y darle control V y me dice que necesitará permisos, le dan en continuar y listo, nos lo coloca aquí. Ahora es importante aprenderse el nombre porque, por ejemplo, yo aquí tengo varios que se llaman, miren, Free Sunshine, el número 8, el número 7, bueno, ok. Entonces el nombre de este es Free Water Bubbles número 13. En este caso no tengo más que se llamen igual, pero ahí está. Esto ya lo puedo cerrar, lo cierro y listo. Ok. La otra página es esta, que no es tan buena, pero pues son las que más uso yo y pues me sacan de cualquier apuro. Por ejemplo, yo aquí puedo poner pintura. Pintura. Y por ejemplo aquí puedo buscar alguna que me guste. Si se dan cuenta que dice Premium Images o Image. Y estas son imágenes pues de pago, ¿no? Entonces tenemos que darle aquí donde dice Brushes. Pues aquí aparecen los por default, por decirlo así. Y no sé, vamos a seleccionar uno, por ejemplo, no sé, este que se llama Abstracto. Y bueno, lo selecciono y aquí hay una muestra de cómo quedaría. Igual le doy descargar. Me descarga el archivo, le doy a abrir. Lo selecciono, le doy a abrir y le doy extraer en. Pues bueno, esto ya es normal, ¿no? Esto ya es simplemente para extraer y listo. Lo cierran y aquí está, es este. Y aquí tenemos también el mismo archivo y de nuevo tienen que venir a... ya cerré la otra. Bueno, vamos a ir otra vez a disco local C, archivo de programa, Adobe y Photoshop, después Presets y después Brushes
Y aquí lo tenemos que simplemente lo vamos a poner acá. Vamos a darle control C y control V o control X, que es cortar, o simplemente lo arrastran y lo sueltan y listo. Y aquí tenemos abstracto, es el único que se llama abstracto. Bueno, es más fácil de recordar. Podemos cerrar todo esto y minimizar. Entonces, estas son las páginas, pero la que yo más les recomiendo es esta, que se llama Bruchesi. Esta, la verdad, pueden descargar muchos pinceles y listo. Minimizamos esto y venimos a Photoshop. Ahora aquí en Photoshop seleccionamos de nuevo lo que es el pincel. Le damos clic derecho y venimos a la tuerca que aparece acá. Le damos clic y vamos a seleccionar la opción que dice importar pinceles. Le damos un clic y me aparece la carpeta en donde instalamos lo que es el pincel. Si a ustedes no les aparece, no pasa nada. Vuelven aquí a donde dice disco local C, archivos de programa, Adobe, Photoshop, presets, brushes y listo. Ahora sí les va a aparecer. Y seleccionan, por ejemplo, aquí tengo abstracto. Para cargarlos es uno por uno, o pueden cargarlos presionando control, pueden cargar varios, o simplemente arrastrando el mouse pueden cargar varios. Pero en este caso vamos a hacerlo uno por uno, ya que solo instalamos dos. Primero abstract, el último que instalamos, lo seleccionamos y le damos en donde dice cargar. Y una vez que hicimos eso, nos vamos hasta abajo de todos nuestros pinceles y nos aparece una carpeta que se llama abstracto. Si se dan cuenta, aquí está la carpeta y aquí viene una flechita donde podemos desglosar o abrir esa carpeta. Volvemos más hacia abajo y aquí vienen cargados, en este caso son 2, 4, 6 pinceles dentro, o son 8, ¿cuántos son? 2, 4, 6. Son 6 pinceles. Entonces, yo le doy un clic acá, salgo para verlo y vean, este es el pincel. Doy un clic y ese es el pincel que ustedes pueden ocupar para hacer cualquier cosa que ustedes quieran. Vean, vamos a quitarle un poco el zoom y yo lo hago grande y vean, pueden utilizarlo para lo que ustedes quieran. Damos clic derecho y seleccionamos el otro pincel y vean, ahí les va apareciendo qué es lo que hace cada pincel. Y bueno, esto ya es con creatividad, lo que podrían hacer, no sé, por ejemplo, colocar un color uniforme con colocar una nueva capa y cambiar el color, o con ese mismo color darle clic aquí y ponerle las opciones de fusión, multiplicar, y bueno, esto ya es cuestión de creatividad, ¿ok? Pero este es el pincel, vamos a cargar otro. Y por ejemplo esto ya es cuestión de que ustedes vayan checando lo que tiene cada pincel que ustedes cargaron, porque a veces tiene 4, a veces tiene 6, a veces tiene 8. Esto depende, ¿ok? Vamos a cargar el siguiente. En este caso volvemos a la tuerca, volvemos a importar pinceles y seleccionamos el otro que no recuerdo cómo se llamaba, pero tenía el número 13. Ok, aquí está, Free Water Bubbles. Ok, lo cargamos de nuevo y volvemos de nuevo hasta abajo. Y aquí está la carpeta. Vamos a minimizar o a ocultar esta carpeta dándole en la flechita de acá y volvemos a la de abajo y le damos otra vez en la flechita para que aparezca. En este caso, vean, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 15 pinceles que tenía eso. Entonces tiene varios. Y bueno, pueden aquí seleccionar uno y vean, este es el pincel. Doy un clic y ahí están las burbujas. Doy otro clic, selecciono otro y vean, ahí están las burbujas. Y bueno, aquí en este caso trajo más pinceles, tiene muchos. Y bueno, esto lo pueden utilizar como ustedes quieran, ¿ok? Esta es la forma de instalar o de cargar los pinceles que nosotros hemos descargado, ¿ok? Y en este caso, pues simplemente lo minimizan. Si por ejemplo no les gustó y ya no lo quieren tener acá, para borrarlo, pueden darle clic, por ejemplo, aquí en la carpeta y le dan clic derecho y eliminar grupo. Y me dice, vas a eliminar el pincel, el grupo y sus pinceles. Si le dan en OK, se borra toda la carpeta con todos los pinceles adentro. O pueden simplemente seleccionar uno que digan, este no me gustó para nada. Le doy clic derecho, eliminar pincel. Me dice eliminar pincel el 76, le doy en OK y se borró. O borran toda la carpeta, le dan clic derecho a la carpeta, eliminar grupo
y le dan en OK y se borra absolutamente todo. ¿Ok? Bueno. Ahora, si se dan cuenta, una vez que borramos el pincel, aún lo tengo cargado todavía. Y me sigue apareciendo acá. ¿Por qué? Porque aún lo tenemos aquí en recientes. Si yo doy clic acá y sigo pintando y cambio de pinceles y de pinceles, esto se va a ir desapareciendo. Cuando ya desaparezca, ya no lo voy a volver a utilizar ni lo puedo volver a cargar porque ya lo borré. A menos que yo lo vuelva a cargar desde aquí, desde importar pinceles. O simplemente, si ya no lo quieres, pues lo dejas así, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos nosotros crear nuestros propios pinceles? Porque también podemos hacer eso, ¿ok? En este caso no voy a hacer el video tan largo, que de por sí creo que ya se está pues haciendo un poquito largo, pero lo que voy a hacer es hacer un pincel muy sencillo, nada del otro mundo, porque les vuelvo a repetir, yo no soy dibujante, no sé dibujar. Pero, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Yo selecciono el pincel, el normal, un pincel definido porque esto es lo que yo quiero, digamos. Y voy a dibujar, no sé, por ejemplo, un corazón. Esto. Y lo voy a pintar porque pues así lo quiero. Entonces, ahí está. Una vez que tengo, por ejemplo, esto, quiero que sea mi pincel. Puedo venir a donde dice edición. Pero se me olvidaba, esto lo tenemos que hacer en una nueva capa, ¿ok? Yo lo estoy trabajando en una nueva capa. Y ahora sí, me voy a edición y le voy a dar donde dice definir valor del pincel. Yo le doy clic aquí y aquí me dice que yo le coloque un nombre a mi pincel. Por ejemplo, le voy a poner corazón. Le doy en OK y listo, puedo borrar esta capa. Puedo crear una nueva. Ahora, vean, ya tengo el pincel cargado. Y miren, hasta abajo me aparece simplemente un pincel que se llama corazón. Yo lo selecciono, le doy un clic y puedo ya pintar con este pincel que acabo de crear. ¿Ok? Y bueno, esta es la forma de que nosotros podemos crear los pinceles. Obviamente hay que ponerle pues más trabajo si quieres hacer un pincel bonito. Pero en este caso yo puse un corazón y además está muy feo. Pero pues ustedes pueden pintar, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Esta es la forma en que podemos crear pinceles. Puedes dibujar, no sé, un caballo y venir a edición, definir valor de pincel y ya tienes el caballo pues como un pincel, ¿no? Y pues les va a aparecer hasta aquí abajo. Si no les gustó, pueden darle clic derecho y eliminar pincel. ¿Ok? En este caso no lo voy a eliminar porque vamos a pasar a otro tema. Ahora, al inicio había yo dicho que en este apartado que está aquí, que en esta carpetita, aquí podemos manejar más valores de nuestro pincel. Por ejemplo, si yo aquí doy un clic, vean, me pone un corazón del mismo tamaño. Si yo lo hago más pequeño y pinto, vean, de esta manera pinta los corazones muy pegados uno tras otro y prácticamente no se notan nada. Aquí puedo yo cambiar la variedad, la dispersión, la forma. Por ejemplo, aquí en dinámica de la forma, si yo le doy un clic, se activa y me cambia esta ventanita con otros valores. Variación del tamaño. Cualquier valor que yo esté cambiando aquí abajo me va apareciendo en forma real el cambio. Por ejemplo, si yo le cambio la variación, vean, esto es lo que va a ser mi pincel. Yo lo voy a poner al 100% o lo voy a hacer brusco para que vean el cambio. Ahora, si yo pinto, vean, es diferente. Ya no pinta como antes, ¿ok? Si yo doy un clic, vean que cambia en automático. Al simplemente darle un clic, cambió de tamaño. Yo no lo cambié. Doy otro clic y vean, cada clic que yo voy dando me va cambiando lo que es la forma. Cada clic que doy me cambia la forma, ¿ok? Esto es lo que hace la dinámica de forma. Podemos cambiarle aquí, por ejemplo, el diámetro. Vean qué es lo que hace. Aquí abajo ven ustedes. Todo esto lo voy cambiando brusco para que ustedes vean. Vean aquí prácticamente hace lo mismo que al inicio. Si yo lo cambio, es diferente. La variación del ángulo también podemos cambiarlo. Por ejemplo, si doy un clic acá, vean, cambia. Cada clic que yo voy dando me va cambiando pues
el ángulo, vaya. Esto lo volvemos a cambiar. Y la variación de la redondez, que si yo lo subo también al 100%, vean, cambia también. Entonces aquí podemos cambiar todos estos valores. Esto también lo voy a dejar al 0%. Por ejemplo, la dispersión, yo la activo y la subo, por ejemplo, al 100%. Vean, ahora si yo pinto de corrido, vean cómo cambia todo. Ya no pinta como antes, que era una franja más o menos. Ahora miren, se va haciendo de otra manera. Y de esta forma pueden crear muchas cosas. Esto ya depende de la creatividad de ustedes. Vean, por ejemplo, ahí tengo un fondo, por ejemplo. Ya, por ejemplo, aquí abajo puedo crear un color uniforme. Y el de arriba darle lo mismo que hicimos hace rato, que es multiplicar, bajarle la opacidad al 30%. Y vean, ahí tenemos un fondo. Y esto es cuestión de creatividad, ¿no? De esta manera tenemos, más variedad, por decirlo así, para nuestros pinceles. Podemos también ponerle texturas, pincel doble, dinámica de color, que vaya cambiando el color con cada clic, la transferencia, el ruido. Y bueno, todo esto lo pueden ir checando ustedes, probando para que vean pues qué es lo que hace, ¿no? Entonces, esto lo tenemos aquí. Si a ustedes no les aparece este cuadrito o este panel de ajustes, simplemente vienen aquí donde está el pincel, la barrita, seleccionan el pincel y en este cuadro le dan clic y les va a aparecer esto, y ya esta ventana ustedes la mueven a donde ustedes quieran. Ok, entonces de esta manera nosotros tenemos más forma de utilizar nuestros pinceles. Ahora si volvemos a, si no me gustó el pincel, le doy clic derecho al pincel y le doy eliminar pincel. Me dice que voy a eliminar el pincel que se llama corazón, le doy en OK y listo, ya no lo tenemos. Bien, pasamos a otro tema. Ahora, por ejemplo, yo tengo un pincel aquí que le doy un clic y listo. Y abajo quiero colocarle una sombra. Bueno, vamos a hacer esto diferente. Vamos a poner aquí abajo un color uniforme y voy a seleccionar un color más o menos como este. Y acá arriba voy a colocar, por ejemplo, este pincel y le voy a poner multiplicar, por ejemplo, así, ¿no? Ahora voy a colocarlo aquí al centro. Ahora quiero que acá me coloque un pincel, o quiero colocar yo un pincel que sea como la sombra de este círculo. Entonces voy a crear una nueva capa y esta capa obviamente la voy a poner abajo de mi círculo. Y ahora lo que voy a hacer es de nuevo cargar el pincel y darle clic derecho y venir a seleccionar el pincel difuso. Ahora, si yo doy un clic acá, pues me coloca esto, ¿no? Bueno, vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle multiplicar y, por ejemplo, así. Entonces, esto no hace la forma de una sombra. Fuera, por ejemplo, si la sombra yo la quiero aquí, que sea como atrás o algo así, pues tal vez, pero yo quiero que esté aquí abajo. Entonces, para hacer esto, yo puedo cambiar la orientación o el ángulo de mi pincel. Si yo le doy clic derecho, en este apartado que tengo acá, ven si me aparecen dos nodos y una flechita, puedo cambiar, ya sea aquí o acá abajo, puedo cambiar de orientación, vean el pincel. Si yo lo coloco, por ejemplo, así, vean mi pincel también se coloca así. Y vean, yo lo puedo poner de esta manera acá y ahora aparece como si fuera la sombra de este círculo que tengo yo ahí, ¿ok? Voy a jalar esto más al centro. Ahí. Y listo, y por ejemplo ahí lo tengo. Puedo también cambiar, clic derecho con la flechita que tengo acá. Vean, por ejemplo, voy a seleccionar otro. Esta flechita yo puedo cambiar el ángulo, vean, la orientación. Por ejemplo, si yo tengo el pincel como el que teníamos, pinta de esta manera. Pero si yo le cambio con esta flechita la orientación, el ángulo, vean, ahora pinta hacia arriba, ¿ok? Entonces de esta manera, con esta herramienta podemos cambiar lo que sería el ángulo, que esto es lo mismo que tenemos aquí arriba, que el ángulo está al 11%, que es esto. Si lo cambio, por ejemplo, al 50, vean que se cambió. Si lo cambio, por ejemplo, al 70, se cambió. Pero aquí lo podemos ver más en vivo. Por ejemplo, si yo lo quiero más para este lado, le doy clic y listo.
De esta manera pues podemos hacer esto como lo que vimos acá, como lo que sería prácticamente una sombra, y lo podemos utilizar para muchas cosas. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera ponerle la sombra a un pie, por ejemplo, voy a buscar una imagen y ahora regreso. Por ejemplo, una de estas herramientas, una de estas imágenes, digamos yo tengo aquí a Vegeta, lo jalo para acá y lo hago grande, por ejemplo ahí, y lo coloco en el centro. Ahora yo quiero colocarle sombra en la parte de aquí abajo. Voy a cambiar este a un color más azul como el de él para que se vea mejor o más bonito. Vamos a colocarle más o menos este color. Ahora yo quiero colocarle sombra aquí para que se vea, no sé, real, por decirlo así. Entonces voy a crear una nueva capa y la voy a poner abajo de mi personaje, porque si la pongo arriba, obviamente, por ejemplo, si yo pinto aquí abajo, vean que se ve atrás. Obviamente entonces tiene que ser abajo, porque si yo lo pongo arriba, pues va a pintar arriba del zapato. Entonces voy a seleccionar el color este. Por ejemplo, tengo el pincel seleccionado. Si yo presiono Alt, me sale el cuentagotas. Ahora doy un clic y vean que aquí me carga el color que yo seleccione. Entonces yo selecciono esto. Ahora puedo darle clic acá y seleccionar uno más oscuro, por ejemplo este, y darle en las opciones de fusión multiplicar. ¿Para qué? Para que yo, por ejemplo, doy un clic acá y vean que este es el color, pero si yo le doy en donde dice multiplicar, el color se vuelve un poco más oscuro, ¿ok? Entonces ahora voy a darle un poco de zoom y en la parte de acá voy a crearle la sombra. Pero, por ejemplo, en este caso, si yo la sombra la hago con esta forma de un círculo normal, pues no se va a ver tan real, porque vean, si yo la hago así, no se va a ver real. A diferencia, bueno, de este lado sí se ve bien, pero de este lado no tan bien. Y ahora si lo hago acá, no se ve nada bien, esto no se ve real, ¿ok? Entonces, para que yo no cometa ese error, voy a seleccionar el pincel y voy a cambiar, en este caso, por ejemplo, para hacer esto, voy a cambiar la orientación del pincel más o menos aquí y más o menos a la forma del pie, que sería así, un ejemplo, ¿no? Y ya puedo pintar aquí, por ejemplo, y listo. O simplemente pueden utilizarlo como ustedes quieran, pero digamos, vamos a utilizarlo así y vamos a utilizarlo así. Y para hacer la sombra de acá, ahora sí cambio lo que es la forma y la orientación un poco así, y hago el pincel un poco más grande y doy un clic y vean, aquí se ve mejor o se ve más real que como lo teníamos antes. Incluso podemos darle el pincel más grande, bajarle la opacidad, o si le bajamos la opacidad por ejemplo al 8% y doy un clic, o le subo más la opacidad, por ejemplo al 32, doy un clic y vean, ahí ya le pinté en otro lado. Así se ve muchísimo mejor para poner las sombras, ¿ok? En este caso, aquí podemos cambiar lo que sería la orientación del pincel y el ángulo de nuestro pincel, pues para utilizarlo de esta manera o de la manera en que más les convenga a ustedes, ¿ok? Y bueno, creo que esto es lo más importante de los pinceles. Creo que no se me pasó nada. Pues ya tocamos cómo cargar los pinceles, cómo crear los pinceles, cómo eliminar los pinceles, en dónde descargar los pinceles y todo esto, cómo cambiar la orientación y el ángulo. Y pues no tengo nada más que decir. Espero que les haya gustado el video, y si es así, déjenlo en los comentarios, y si tienen alguna duda, igual en los comentarios pónganla y voy a tratar de responderlos. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Y por mi parte eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.